Hola, bienvenidos todos sean por vez, yo no sé cuál es la vez, pero por fin nos reunimos para grabar y estamos grabando todos. Esto es, hablemos todos, incluso el perro ahora, porque se nos volvió un nuevo integrante a la familia, pero es un ser de cuatro patitas. ¿Cómo están todos ustedes? Espero estén de maravilla porque nosotros estamos muy bien, un poco ausentes, pero aquí estamos de nuevo. Conmigo está Jessie. ¿Cómo está Jessie? Excelentemente bien. Gracias. ¿Cómo te sientes después de esa pausa tan larga No, sin grabar? me siento como nueva. Siento, o sea, nueva en el sentido de, de como que si lo estuviera haciendo por primera vez. O sea que perdiste la experiencia Perdí un anterior. poco la experiencia. Yo creo que esa es la falla que tuvimos, que perdimos la experiencia anterior. Supongo que Sí. aquí no vamos a ver todos robóticos hablando, pero es por Un culpa de poquito. eso, porque nos falta un poquito la experiencia que hemos ganado antes y que perdimos por la No, larga yo creo que ausencia. ya ahorita nos vamos soltando. Qué loco que uno a veces resulta, bueno, cuando quiere resultar bien frente a cámaras le sale súper mal. Uy, sí. No somos Cuando, nosotros, ¿no? Cuando, o sea, el primer día. en el primer día. Pero, o sea, por ejemplo, cuando no tenemos esa práctica, uno es, no sé, a quién imita. Uno imita a otra persona que quiere verse bien frente a cámaras o hablar bien y la verdad no sale nada bien. Sí, de hecho, cuando o sea, el receptor, la persona que está como viendo todo eso, dice, pero se ve tan. Me ha pasado cuando yo veo videos de X personas y yo digo, pero la veo como rara, la veo como tiesa, como. Claro, es que tú ves al principio a alguien y es hablando, no sé, habla muy Y que mal. uno se equivoca demasiado. Demasiado. O sea, y yo, a mí, que se me olvidan siempre las O palabras. quizás no es que, o sea, que uno se equivoque, sino que toma los errores como muy mal, como el fin del mundo, y cuando no lo Ajá. es, simplemente un error simple que a todo el mundo le pasa. Sí, como que, Es muy eso de va a humano tener ser, solución. sí, como que le falta esa confianza. Bueno, y queremos hablar de algo que pasa muy en día y básicamente está muy de moda, el optimismo. El optimismo está muy de moda y sirven para salir adelante, para continuar, para hacer que tu vida tenga cierto sentido y florezca muchas cosas que te hacen falta. Incluso va muy de la mano con la resiliencia. Pero casi no o no se habla nunca del optimismo tóxico, que yo lo veo de cierta forma como algo muy grave y algo que está en parte dañando parte de la sociedad, que también para mí va de la mano con las redes sociales. Pero hablas emocionalmente. ¿Que está dañando emocionalmente o en qué sentido está dañando Yo a la creo que sociedad? lo daña, bueno, sí emocionalmente, porque tristemente ahorita la mayoría de problemas que tenemos es como la parte, es como decir esto de que antes no estaba tan normalizada esa palabra, que ni siquiera la gente lo conocía bien, que son los ataques de pánico, La ansiedad. ansiedad, todo ese tipo de cosas que ahorita están súper normal. ¿Es por qué? Por la aparición en su gran mayoría de todo esto de redes sociales. Sabemos que la constante comparación de unas personas con otras con respecto a su estilo de vida, a lo que tienen y lo que no tienen, y eso a las personas las está enfermando. Hay personas que no tienen que sufrir ansiedad porque tienen muchas oportunidades y muchas cosas en su vida y no lo están viendo. Están dejando pasar, no sé, el agradecer lo que tienen, ver lo que tienen, que es mucho. Incluso tú te pones a ver las cosas que tienes tú y que otra persona no tiene y son demasiadas. Tú te pones a comparar con una persona que está en la India, por ejemplo, que en un país superpoblado, que la forma de vivir no es nada digna para muchas personas. Tú tienes primero una sanidad impresionante cuando comes. O sea, tú tienes un plato de comida que es impresionante. Eso ni siquiera la gente da gracias de eso. O sea, no. No digo de darle gracias a Dios, es como que agradecer lo que tienes, que obviamente deberíamos darle gracias a Dios porque tristemente, bueno, básicamente este mundo es difícil que se crea así de la nada y por alguna razón estamos existiendo, tenemos esa dicha de ser ese granito de arena que existe ahorita, pero la gente no agradece lo que tiene. Una ducha caliente es algo maravilloso, o una ducha si quieres es una cosa maravillosa, y la gente lo pasa por alto todos los días, porque se está comparando por la ducha que tiene otra persona en Dubái, por la ducha que tiene otra persona en los Estados Unidos, por la ducha que tiene otra persona en otro lado. Entonces, a mí una cosa que me rompe las pelotas, como dicen los argentinos, que del optimismo, es cuando se vuelve tóxico y lleva a las personas a una comparación donde los encasilla en un sitio en el que ellos no han logrado lo que supuestamente quieren. La vez pasada hablamos incluso algo similar a esto, que era como que las personas se sienten como que su vida es de mierda. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí. Bueno, en ese día hablamos de algo muy, muy real, que es que las personas no están felices con sus vidas. Sientes que no tienen propósito, que algo no continúa. Y el optimismo tóxico, es cuando
se agarran de algo que ellos creen que deberían tener y no funciona así, porque ellos se comparan con otras personas que les dicen que deben salir adelante, que deben sobresalir, que deben ser mejores en esto, aquello y lo otro, pero son personas que no tienen ni siquiera las mismas oportunidades que tú. No han tenido tus mismas vivencias. No nacieron en el lugar que tú naciste. No tienen el entorno familiar que tú tienes. Son demasiadas las cosas que cambian por las personas. Pero yo, o sea, cuando estábamos hablando dijimos que siempre en lo malo hay algo positivo. Sí, Digamos que todas las personas tienen diferentes experiencias y diferentes vivencias, eso es cierto. Pero todas tenemos algo positivo siempre. O sea, yo creo que en la vida de las personas no todo está mal. no, claro, es que No no todo todo. está mal. Siempre hay algo, siempre hay una pequeña luz donde pueden tomarla y agarrarla, ¿sí me entiendes? Cuando, o sea, yo tomo como el optimismo tóxico en cierto aspecto, es cuando, o sea, para mí se vuelve ya dañino cuando no dejas sentir el sentimiento que te está causando la situación actual que tienes. Por O sea, cuando ejemplo, te dejas darte cuenta, exacto, no aceptarlo, no aceptarlo. quizás. Ok. Sí, porque estoy sin trabajo, estoy sin empleo, pero estoy optimista. Nadie puede estar optimista en una situación así, ¿sí me entiendes? Y hay personas que, pero tienes salud, pero tienes otras cosas. Oye, o sea, si eres un poquito empático en ese momento con esa persona, te vas a dar cuenta que uno sin trabajo casi se le viene el mundo encima, o sea, Sí. literalmente es como la mitad de tu vida dañada, ¿sí me entiendes? Porque es una base fundamental para tú estar aquí, existir y eso. Entonces, se vuelve muy tóxico cuando te dicen, bueno, no, pero tienes salud, tienes que pensar en otras cosas, ya vendrá el trabajo, sí, ya vendrá, pero el momento como tal es lo que realmente afecta. Entonces, si yo lo acepto, bueno, no tengo trabajo, pero puedo buscarlo Ok. para conseguirlo, como buscando la solución del tema, pues ya ahí no es tan tóxico, está siendo optimista, pero no es tóxico. Tóxico ya para mí sería como que, pero tienes salud. Entonces tienes que pensar en otras cosas para que puedas sentirte bien y no sé qué. O sea, no, o sea, literalmente uno tiene que sentir en plenitud el sentimiento que te está causando la situación actual que tienes en ese momento, sentirlo, aceptarlo y ahí sí buscarle solución. O sea, tú hablas, exacto, de aceptarlo, de saber cómo está tu situación actual y que no todo está bien, de que hay Es algo malo allí en tu vida para poder trabajar e ir y mejorar lo exacto, que falta o ir en pro a lo que te hace falta. correcto. Pero bueno, sí lo pienso así. O sea, ese es parte del optimismo tóxico. Eso es parte de lo que yo veo como complicado. Y ahorita quiero también tocar el punto que yo sé que tú lo consumes mucho porque está bien, mucha gente hoy en día lo consume demasiado. Incluso muchos de los bestsellers son libros de este tipo. Por ejemplo, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, se hizo muy famoso porque fue muy bien medido. Al parecer después me di cuenta que al parecer era una especie de estafa, no sé. Entonces, es un tipo de libro que le enseña a las personas cómo salir adelante, quizás todo supuestamente, cómo tienes que hacer las cosas para poder salir adelante, mientras te vende una especie de negocio piramidal, que ese es muy piramidal, donde lo apoya como cosas como Herbalife, cosas que son demasiado piramidales, y allí yo siento que es que se vuelve muy tóxico el optimismo, porque ahí te venden que tú puedes ser tal persona en la vida si trabajas en ciertas cosas y haces tal cosa, te dan como una especie de guía de lo que él hace. Claro, no te lo dice que lo hagas directamente, pero sí te está vendiendo algo que supuestamente tú puedes conseguir. Sí o sí lo puedes conseguir. Yo entiendo que está bien que tú te pongas metas altas para poder ir por ello, para poder sentir que vas a ganar, pero cuando tú te comparas con una persona que tiene lo que tú no tienes, que tiene ese montón de cosas, que tú no puedes imaginar ahorita ni siquiera comprar algo pequeño como eso, tú te empiezas a bajar tu autoestima. Autoestima. Tu autoestima se va para el piso, se Sí. cae. Porque dices, no, ¿cómo es posible que yo a mis años, esta persona tiene 23, y ya tiene esto, aquello, lo otro, y yo que tengo 35, 37, que tengo 40 años, no tengo ni la mitad, ni una rueda de un coche, nada siquiera, como para poder salir adelante? O sea, fracasé, porque te pones a Te das compararte por con vencido de personas una vez. y piensas que tú tienes las mismas oportunidades que esa persona. Pero la verdad no es así, o sea,
Cada persona tiene diferentes oportunidades, toma Eso. diferentes elecciones, hay un diferente entorno. Yo soy muy creyente en el materialismo, en el sentido de que tu entorno te condiciona, siempre te va a condicionar. Eso es mentira que tú vienes de uno de los barrios más peligrosos, así, y que tú simplemente tomas un libro y como de la nada, porque aprendiste lo que tienes en el libro, vas a salir de ese barrio y ser una persona millonaria. No, hay mucho detrás. O sea, no sé, un desarrollo, hay una vida diferente que tuvo la otra persona que creó ese libro, que vivió en un lugar hermoso, bonito desde su nacimiento y que sus padres lo apoyaron a tu vida, que tú vienes de otro lugar. Esa parte me suena mucho porque yo he vivido en barrios peligrosos en Caracas, en Ok, Venezuela, ¿sí me entiendes? eras parte del AMPA, Sabes que yo era la pran, no mentira. el capo. Yo ahorita en estas alturas de mi vida, ya después de haber vivido la experiencia de estar acá, de emigrar y crecer aquí literalmente de la mitad de mi vida, me he dado cuenta que en el barrio se ve todo tipo de cosas, pero está la madre luchadora que realmente quiere sacar a sus hijos adelante y que ellos no quisieran que ese barrio crezca en ellos. Ok. Y está la madre que como que no le importa, ¿sabes? Como que este eres tú, esto vas a ser tú, ¿sí me entiendes? Y de ahí nace las dos caras de la moneda. La pobreza, el rico, el pobre, el marginal, el tierrujo, el que salió adelante, el estudiado, el universitario, el profesional. De ahí nace todo. Y es impresionante que realmente desde ahí salen cantidad de personas súper buenas, con buenos valores, que a pesar de que crecieron en un lugar donde se escuchaban no cosas tan buenas o se veía mucho vicio y muchas cosas, a pesar de que crecieron en ese entorno, no fueron uno más de ellos. Ok. Entonces es importante también como recalcar esa parte, que hay gente que de pronto no la hace el entorno, sino los valores, la Claro, es que hay crianza. por ejemplo, hay dos conductas allí. Hay Ajá. uno que es el materialismo y el otro es el existencialismo. El existencialismo dice que tú decides quién eres siempre, en todo momento. Pero la verdad es que cuando tú te vas a las cifras, a los números que te dicen qué tipo de personas salen de ciertos entornos, la mayoría, por decirte el 90-89% de las personas que son millonarias es porque vienen de lugares millonarios, de casas con dinero. Ajá. Y sus padres le implantaron o simplemente heredaron en ellos el hecho de tener más dinero, de seguir acumulándolo, la oportunidad, además que personas que no pagan un arriendo. Son muchas cosas que cambian tu entorno y tu futuro. A fin. Y también dice que muchas personas que vienen de barrios complicados, lugares difíciles, son muy propensas a continuar en la pobreza o a caer en actos delictivos. Eso es muy Sí, cierto. sí, O sí, sí. sea, Es muy poca, o sea, es la minoría de las personas que realmente salen y logran bueno, algo. por ejemplo, mire, te digo un ejemplo que todavía podemos tocar ese punto más a profundidad. Medellín es un ejemplo buenísimo de algo que se llama acupuntura urbana, que es arquitectura buena para la ciudad, que hace que las personas cambien, pero no es porque cambien las personas, sino que cambian el entorno. Pusieron escaleras eléctricas para barrios, cosas como esas, pintaron murales de una forma muy bonita. Y no tuvieron que cambiar a la sociedad, sino que simplemente las personas fueron cambiando para cuidar el entorno que ya mejoraron otras personas. Tu Ujú. entorno sí te condiciona, pero también es cierto que hay personas que deciden no ser uno más del montón. Un ejemplo incluso bíblico de esto puede ser Lucifer. Salió del mejor de los lugares, pero aún así fue el peor de las criaturas. La peor de las criaturas hasta ahora, conocido por ahora. Entonces, el entorno, hay un porcentaje enorme que sí te condiciona. O sea, un porcentaje de personas muy alta que te condiciona. Hay otros que deciden qué van a hacer, es cierto. Allí supongo que el optimismo toma cierto carácter y ayuda muchísimo a las personas que tienen su propio criterio y deciden qué quieren ser a futuro. Pero aún así, las personas toman... Hay muchos libros por ahí regados, hay muchos podcasts por allí. Hasta el de... El que ahorita estabas hablando, mencionando sobre los libros y mencionaste el de Padre rico, padre Padres pobre. ricos, padres pobres. Y está también que me parece un poco excesivo en optimismo. Es piense y hágase rico. Pienso y hágase rico, ok. ¿Sabes? Hay gente que se puede hasta matar la cabeza pensando en hacerlo. Y lee el libro 5, 3, 4 veces y no lo entiende. Por eso es que yo a veces digo que yo creo que el libro está creado, solamente hay personas que tienen que buscar, las personas que realmente
tiene que consumir ese libro. O sea, a mí me parece como que no, el libro no es para todo el mundo. O sea, los libros es para el mundo, obviamente, ¿no? Pero el contenido no es para ser consumido por todo el Claro, mundo. pero por ejemplo, bueno, en ese de piensa y hágase rico, tú por ejemplo puedes montar un negocio en un lugar y fracasar. Porque la verdad es que un porcentaje muy alto de los emprendimientos, cuando son con Pasa, negocios, tipo 80%, 85%, fracasa. fracasan. O sea, te hablo de una cifra muy alta, demasiado alta, Sí. que al parecer es más rentable comprar un lugar y ponerlo a rentar antes que hacer un negocio. Y aún así, o sea, muchas personas tienen que emprender y tienen que intentarlo porque parte de la economía es súper importante. Ujú. Pero tú, bajo la influencia de ese libro, puedes montar un negocio maravilloso y aún así fracasar. Y tú vas a decir, no, lo hice mal, no, tal cosa. No, pero o sea, es bueno que yo veo muchos libros por allí no sé, de autoestima, de optimismo, de este tipo de cosas, que te dicen lo que debes hacer y que así lo vas a lograr como si fuera una medicina muy mágica y o sea, no te están diciendo muchos de ellos que puedes fracasar y está bien, o sea, mucha gente no lo hace. Hay mucho optimismo tóxico que te hace pensar a ti que el error está en ti, que tú cometiste el error, pero puede que sea tu entorno, que sea el barrio en el que lo pusiste, que sea el lugar que no dio, las personas, el comenzar, muchas cosas, estudios de mercader, cosas como esas Pero que te evitan. no crees que hay personas que también no intentan como buscar la raíz del problema o la raíz de. Claro, lo que pasa es que también una cosa muy importante en la parte de los negocios es que tienes que fracasar muchas veces para Claro. saber cómo puedes Es que hay mucha gente mejorar. que se llena de expectativas, de expectativas, Exacto. de expectativas buenas y nunca piensa en que puede haber una falla, un fracaso o algo, ¿sabes? Pero es como yo digo, digamos en el colegio, bueno, las puedo pasar o me pueden quedar. O sea, puede pasar cualquier cosa. Y hay gente que no, que está dispuesta a que pase lo que pase, van a ganar o lo van a lograr sin darse cuenta de que existe, que puede fracasar. De hecho, por tanta, no sé, codicia, se le puede decir, Ok, ambición o o algo así. Ok. ambición. Entonces, de repente fracasó y eso los va a enfermar tanto que va a decir, oye, soy lo peor, no sirvo para esto, tiran la toalla y como no le funcionó el negocio, vuelven y se meten en una empresa a trabajar, quizás peor y mueren. Y ha pasado. Ha Bueno, ahí pasado. pasa mucho, la verdad. O viene el optimismo, es que ese es el problema, el optimismo tóxico, cuando te dicen que algo tiene que funcionar sí o sí y no te dicen, no te preparan para el fracaso. Y la verdad es que fracasar es algo muy común, que todo el mundo lo hace antes de ser exitoso. Hay mucha gente en la historia que las personas admiran, que fracasaron muchas veces, que perdieron muchas veces. Y no lo hacen, o sea, y no se quedaron en el camino. Creo que incluso Thomas Edison, que igual es una persona que le robó muchos inventos a Nikola Tesla, y que hizo mucho. Fue chimbísimo la historia de ellos, pero al parecer él con la bombilla se equivocó, no sé, casi 1000 veces. Y entonces cuando le preguntaron creo que también le había dicho esto, que se sentía fracasar tantas veces en hacer algo, y él decía que no fracasó, que simplemente estaba aprendiendo cómo Aprendió. no hacerlo. Y bueno, hay muchos libros, hay demasiados libros que se aprovechan de la inocencia de las personas y no los preparan para el fracaso. Y eso para mí es tóxico, es complicado, es problemático. Y Pero cuando cuando tú te quieres venden hablar, a ti el hecho de que tú tienes la misma oportunidad que la misma persona que Donald Trump. Por ejemplo, Donald Trump tiene un discurso de motivación donde le dicen a los muchachos, le dice a ellos que es simple, para ser millonario hay que tomar las riendas y actuar y ser mejor y tal cosa, pero él muestra cómo, o sea, le habla cómo simplemente para poder montar su empresa le pidió a su papá $1 millón prestado. Entonces, ¿qué persona tiene la posibilidad de hacer lo que ese hombre hace? ¿qué papá de ¿Qué todos tiene persona? 1 millón de dólares Exacto. que le preste a uno? O sea, es tonto, es tonto. Incluso hay muchas personas que quieren motivarte a algo, y te hablo de libros, te hablo de personas que quieren enseñar algo, y no te dicen la realidad. La realidad es que es más cruel de lo que tú piensas. Tú no tienes las oportunidades que otras personas sí las han tenido por generaciones, por mucho tiempo, que tienen sus terrenos o sus cosas, o incluso una persona en la familia que los apoya, porque hay muchas personas que están solos. O sea, por más que hoy en día las personas son más amorosas con sus hijos y todo el asunto, hay también personas que están solos y no tienen el apoyo, no tienen ese sostén que les pueda decir, bueno, yo estoy contigo, está bien, fallaste ahorita, todo está bien. Son muchas cosas que cambian. Y cuando alguien llega a decirte, tú puedes con todo y no te prepara para el fracaso,
viene siendo bastante tóxico. Y ahorita hay demasiados libros que se aprovechan de eso para mí con respecto a las personas. Sí. Yo veo mucho eso, por lo menos. Sí, pero cuando hablas del optimismo tóxico, tú quieres directamente señalar que a las personas, a los libros como tal, a lo que te venden. Bueno, yo diría, si yo le digo a las personas es que, bueno, tienen que entender que no tienen las mismas oportunidades que otras personas, que no se pueden dejar dañar su autoestima por un fracaso, porque no tienes la misma oportunidad que esa persona. Además, que otra cosa que también hablamos en otro momento, tú no tienes que tener el mismo propósito que esa persona. No tienes que llegar tan lejos como esa persona o más lejos que esa persona. Quizás para ti lo que te hace falta es otra cosa. No es lo que ellos tienen. No siempre el propósito es el dinero. Entonces no tienes que motivarte en conseguir algo que ni siquiera te guste a ti. Está haciendo muy mal. A veces las personas hoy en día quieren cosas que ni siquiera ellos quieren. En, Solo que alguien más se los implanta. en esa parte me hiciste recordar en el concierto poético. Ok. Le preguntaron a una persona en el público Bueno, para dar que... contexto, ella fue a ver a Laura Chimar, una persona que ella admira mucho y le gusta mucho, Ay, una sí, venezolana preciosa que tiene poesía, sí. y fuiste al concierto hace poco Fue acá en al Bogotá. concierto y ella le preguntó a una persona del público, le dijo, ¿quién ha tenido un sueño que en el que ya se dio por vencido? Ok, Y una persona levantó la mano y pues ella la invitó a la tarima y conversaron sobre qué era y la chica le dice, no, es que yo quería ser cantante, pero ya desistí de eso, porque pues crecieron otros nuevos sueños, o sea, esto no se dio, tiré la toalla, pero tengo otros sueños y realmente estoy trabajando más en esto que en lo que yo quería hacer realmente. ok, Y ella le dice, pues, siempre va a haber un momento como que te van a hacer, a lo mejor hasta de ya más adelante, que ya tú hayas logrado este propósito que tengas ahorita, más adelante de pronto te provoque cantar. Y no lo vayas a hacer por profesión, sino porque te gusta, porque es tu pasión realmente. Y ella le dice y le confiesa, si yo te digo cuál era mi sueño, realmente tú no lo vas a creer. Y decía ella como o que, sea, ¿cuál cantar era tu fue una sueño? fachada, no era exactamente el sueño. Le dice Laura a Ah, Laura ella. Chimar le dice a la otra Le chica. dice, si Ok, yo te ok, digo cuál es cuál era mi real sueño, que ya lo estoy cumpliendo, me dice. ok, Le dice, no lo vas a creer. y no lo vas a creer. Y ella le dice, ¿quieres saber cuál es? Y él dice, sí, claro, yo quiero saber cuál es tu sueño. Y él le dice, mi sueño era encontrar la paz. Ok, A veces los sueños no se trata de una profesión, de un dinero, de ir a un lugar, de... No, cuando hablamos del sueño real y profundo, es eso que tú quieres lograr en ti, dentro de ti. ¿Qué te pide tu cuerpo ser? ¿Qué te pide? O sea, ¿qué es lo que te pide? Y ella dice, yo quería encontrar la paz porque o sea, yo no me sentía tranquila, no me despertaba. Y ahorita, hoy en día, estoy despertando feliz, estoy despertando contenta, ya no me levanto amargada, ¿sabes? Y eso es un sueño, el sueño de mi vida. O sea, yo estoy viviendo plena, sueño cumplido, un exacto. sueño cumplido. Y en cierto aspecto hay mucha razón, bueno, en ella. Y yo me identifico porque primero la admiro mucho y me encanta, pues es algo que tú sabes. Pero hay muchas cosas en las que yo me he preguntado por qué actúo de esta manera. O Tú, por sí. O por qué hago tal cosa. Y hay veces que leyendo un libro yo puedo identificar ciertas cosas. Por eso es que te digo, cuando yo optimismo tóxico, es porque de pronto tú no estás viendo qué tienes o qué estás viviendo en ese momento y no deberías leer el libro que estás leyendo el libro equivocado. Quizás, en ok, ese tú dices que aspecto, tú como lector estás tomando una mala decisión de lo que vas a de lo leer que vas a y leer. deberías buscar otro tipo de Otro lectura. tipo de lectura. Ok. Dependiendo de tu situación, de tu emoción, de lo que estés pasando en ese momento. Porque para cada situación hay un libro. No es que soy pobre, voy a buscar un libro que me haga rico de la noche a la mañana. Es que literalmente todo va de la mano. Depende de tus emociones, también depende de tu economía, literal. Bueno, algo es cierto de eso que me parece muy cierto es que no somos las mismas personas de hace 20 minutos, de hace una hora, de hace tal. Siempre aprendemos cosas diferentes, cosas nuevas que nos ayudan a cambiar y a evolucionar. Y lo que nos hace falta en cada momento son cosas diferentes. Por ejemplo, tú puedes tener una pérdida
Y allí lo que te hace falta no son consejos económicos. Exacto. Simplemente algo para superar esa pérdida Ese que dolor. tienes o para vivirlo de la mejor forma posible y O cómo llevar tu luto, aceptarlo. cómo aceptarlo, Exacto. asimilarlo. Dependiendo de qué quieres hacer tú con la situación que estás viviendo. ¿Qué necesitas? Sí. ¿Qué necesitas? O sea, ¿Qué ¿qué quieres hacer necesitas? con eso? Aceptarlo, soltarlo, aprender de eso. Entonces tú empiezas como a buscar, oye, voy a aceptarlo. ¿Cómo acepto yo una pérdida de una persona especial? ¿O cómo hago para... Bueno, quiero ser el atleta sobresaliente, cómo llego hasta ese Exacto. punto, como tal cosa, sí. Pero, por ejemplo, ahí llegamos también, si hay puntos de optimismo tóxico, porque pongamos que sea el atleta, no tiene el mismo cuerpo de la otra persona, ni la misma anatomía, no tiene la Pero misma tiene altura, solución. pero sí es, exacto, bueno, no soluciones, que tienes que entender cuál es tu lugar para trabajar en pro a lo que tienes, explotar lo que tienes y dar tu mejor esfuerzo para llegarlo hasta allá. Por ejemplo, tu ejemplo facilito. Bueno, Messi es una persona que nació con talento y que le echa muchas ganas, pero no nació con el tamaño. Aún así llegó muy lejos. Cristiano Ronaldo no nació con el talento. Él, una persona que al principio era malo en lo que hacía, pero le apasionaba tanto que se ponía todo el tiempo a hacerlo. Le ponía todos los días, se quedaba más tiempo en los entrenamientos y tuvo que hacer muchísimo para llegar hasta el punto en el que estaba. Lo logró con mucho optimismo, con muchas ganas, con muchas formas de sobresalir. Pero también es entender tu cuerpo que es diferente al de Messi. Pero Messi tú y no todos son crees que él en diferentes. su momento se sintió frustrado. Yo creo que sí. No, claro, cuando empezaba a fallar, sí. Exacto, o Lo sea, tomó de mucho. forma diferente, supongo yo, porque se quedaba más tiempo, llegaba antes. O Exacto. sea, si tú te Ahí hay un poquito empiezas. de toxicidad ahí. Es que también la obsesión es buena. O sea, todo Es- depende en qué lo encamines, siempre. Pero por eso, cuando caigo en el optimismo tóxico es cuando te califican en las mismas posibilidades de otras personas y te empiezas a culpar por no conseguir lo que tiene alguien más. Por ejemplo, si Cristiano se hubiera comparado con Messi, Messi nació con talento. Claro, lo explotó mucho después, tuvo el apoyo de su papá, muchas cosas, personas que lo apoyaron muchísimo. A Cristiano creo que hasta la mamá lo abandonó y todo el asunto, entonces no son las mismas circunstancias. Si él se hubiera puesto a compararse con un jugador similar a Cristiano, que viviera en un entorno a Messi, se hubiera frustrado porque no tiene, o sea, porque no conseguía al principio los resultados de la otra persona. Y quizás hubiera dejado todo allí porque se frustra, no, no lo hice, voy por otro camino a hacer tal cosa. Entonces allí recae, para mí, el optimismo tóxico. Cuando te comparas, cuando te obligas a ser como la otra persona, aunque tus condiciones son diferentes, aunque tu pasado es diferente, tu entorno es completamente diferente y el apoyo que tienes con otras personas es diferente. ok, supongamos, o sea, vamos a poner esta posición. A ver, una persona está pasando por un momento complicado. No sé, vamos a poner la historia de Cristiano Ronaldo. Ok. Él quiere ser el mejor futbolista, él quiere tener la misma capacidad, el mismo cuerpo, el mismo todo para poder llegar a la cima y todo. ¿Cuál sería la solución o el camino para esa persona? ¿El optimismo tóxico como llaman o...? No, el ser constante, ser optimista, pero no llegar a la parte tóxica. O sea, no caer en esa comparación. No Pero tú crees, caer en ese problema de frustrarse por no haber conseguido lo que otra persona tiene. A eso me refiero. pero tú crees que muchas personas, incluso hasta cristianos, no sienten que o no fueron tóxicos en algún momento de su proceso. Creo que sí, claro, todos. Cuando tenemos un fracaso podemos llegar hasta ese punto. A mí me parece que sí. Pero ahí está el problema de apoyarnos en personas que venden el tipo de contenido que es algo tóxico para poder que alguien más lo compre y así ellos lucrarse con eso, con el que tú puedes hacer tal cosa, tú puedes hacer tal cosa, decirte esto y ni otra vez. Claro, tú puedes llevar a una persona que tú quieres y que tú amas mucho, cercano a ti, a que consiga cierto éxito. Pero como es cercano a ti, tú conoces sus limitaciones, tú conoces por qué está pasando, tú conoces su familia, su entorno y entiendes que hay cosas que no tienes que hacer. Hay cosas que no tienes que decir, que no puedes decir Y porque eso no lo puede uno hieres. auto corregir. No, claro, debería ser O así. las personas obligatorias. Es que ese es el problema. Es que hay muchas personas que dependen
de que otro le diga, de lo que ellos puedan ver, de Pues lo que ellos puedan básicamente opinar. todos aprendemos de otra persona. La pregunta es, bueno, muchas veces pasa que tú decides qué tipo de contenido consumir, a quién consumir, qué tipo de personas entran, o a ¿Qué persona veces, siento que me hace sí, daño? o a veces alguien más decide por ti, y ahí está el problema, cuando básicamente deciden por ti, entran y ya te meten una historia en la cabeza, tú te la crees porque no tienes mucho conocimiento ni experiencia, y tienes que llegar hasta la caída para poder aprender que está mal, o simplemente nunca aprenderlo y recorrer un mal camino toda tu vida. Miguel, acabas de tocar una tecla que, pues no sé, ya eso sería para otro tema, y no, o sea, otra grabación, pero no sabría qué tema colocarle. Ok. Pero me acabas de abrir la mente. ¿Te acuerdas Vale, que te vale. dije, uno se va soltando, no sé? Sí, sí. Pero ¿qué tema sería Yo en para no estos olvidarlo? Para días, prometerlo sí, te allí. lo voy a decir de una vez que queda aquí grabado para que esto. Hace como 2, 3 meses, o no, mentira, miento, hace poco, yo viví o sentí algo en mí que yo nunca había sentido. Y era, lo llamé, por cierto, debo escribirlo. Ok, ok. Lo llamé, o sea, lo llamé, ahora sí estoy sintiendo que estoy viviendo. Ok. Ahora sí siento que estoy viviendo, algo así. ¿Sabes como cuando tu vida se basa en que tengo que hacer esto porque de pronto tal persona lo puede ver mal o se puede sentir mal por esto, entonces tengo que estar O sea, recta? evitando hacer cosas. Sí, Ok. evitando ser yo. ¿Por qué lo digo? Porque empecé a hacer cosas que soy yo literalmente sin que me importe lo que piense, lo que diga, lo que... O sea, cada quien como en su caja, cada quien en su mundo, cada quien con sus ideas y yo con las mías, ¿sabes? O Ok. sea, que todos tenemos, júzguenme todo lo que quieran, pero es mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, yo tengo aquí, yo soy como la tierra, tengo también mi capita aquí y yo decido qué entra y qué no entra. O sea, como, y fue algo brutal para mí porque no me afecta. Ok. O sea, mira, te entiendo que te duela lo que yo pueda estar haciendo, pero es mi vida, es mi experiencia y yo no quiero desaprovecharla. Y empecé como a recapacitar en ese sentido y me siento bien. Empecé a sentirme bien. No empiezo a sentirme culpable como antes. Es, o sea, me siento transparente. Ok. Y es algo que quiero como escribirlo porque mucha gente vive así. Uno dice, no, yo soy la única que lo estoy pasando, pero no, hay mucha gente pasando la misma Sí. situación. Por la que tú puedas estar pensando, pasando o Claro, en el mundo hay conociendo. millones de personas. Hay Pasando. muchas personas. No, o sea, millones de millones de personas. Unas cuantas van a estar muy bien, otras muy mal y otras de tu misma forma. Sea cual sea la forma, pero van a pasar por lo O que tú sea, no pasaste. estás pasando, no eres la Es como única. decir la pubertad. Todo el mundo pasó por allí. Eso. Podemos hablar de eso porque hay gente que dice, no, pero tú qué vas a hablar de esto. Yo pasé por allí. Todo el mundo pasó por esa parte, sintió los cambios. Una mujer, sus días de menstruación. Todas las mujeres pasan por allí. Saben cómo lo lleva cada persona a su manera. Exacto. Es Sí, lo mismo, pero cada persona lo lleva a una de su manera forma. diferente. O unas experimentan dolores diferentes. O ¿cómo se llama? Sentimientos o Bueno, sensaciones. maneras diferentes, sí, algo No así. sé cuál Y exactamente, eso pero sí. mismo pasa con las cosas de la vida. No sé qué tema llamarlo, pero eso me parece súper importante Eso y es quisiera bueno. taparlo. Eso es bueno. Me gustaría también abordarlo otro día. Bueno, ya veremos cuándo será que lo agarremos. Pero sí, escríbelo porque si no se te va a ir y olvídalo, se te va la Igual idea. que Sí. la otra que te dije, que de pronto sí lo grabamos más ratito. Sí, sí, sí. Pero bueno, con eso sí quiero dejar como mensaje. Sí, bueno, para mí. No sé cuál quieres dejar tú. Ok. Pero tener cuidado con esto del optimismo tóxico. O sea, tú no eres otras personas. Tus condiciones son diferentes. Tus éxitos son diferentes. Tus metas son diferentes. Un fracaso no te va a definir. Ni siquiera si fracasas lo mismo que otra persona que es tu, no sé, tu héroe. Ella sí, esa persona sí tuvo el éxito que tú no tienes todavía. Si eso pasa, simplemente debes buscar otra manera, continuar, pero de otra manera, entendiendo que tus condiciones son diferentes. No te dejes llevar por el hecho de que ella pudo y yo no pude. Fracasé en esto, estoy fallando, sentirte mal en eso. No, simplemente entiende tus condiciones. También tuve una amiga que tenía, bueno, yo recuerdo que ella decía demasiado, pero demasiado. No, es que hoy en día la gente no sale adelante simplemente porque existen los celulares. Porque la gente gasta mucho dinero en otras cosas. No, no, o sea,
Literalmente los tiempos han cambiado. Las casas hoy son mucho más caras, el sistema económico está más difícil, no sé, está todo más complicado, la gente trabaja más tiempo, ganas menos dinero, algo que en el pasado no pasaba. Y no es que tú eres más perezoso que tus antepasados, bien por el contrario, ahorita la gente trabaja más que antes. Pero aún así, llegamos a estas condiciones. Entonces hay que saber en qué tiempo estás, saber cuál es tu realidad para poder hacer lo mejor con lo que tienes. Y no frustrarte por no conseguir lo que otra persona sí tiene. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le puedo yo añadir a todo eso que No, dices? pues. Bueno, yo qué puedo decirte, nada, identificar siempre voy a ir a eso, siempre voy a defender esa posición de identificar en qué problema estás, qué sentimiento tienes, o sea, de dónde proviene todo de lo que sientes, y que aparte, pues obviamente, como dice mi amigo Miguel, todos somos diferentes, cada persona tiene una meta, un sueño totalmente diferente. No compararnos, yo creo que eso es un problema actual súper, súper delicado. No compararnos y también que las redes sociales de hecho, Felipe Saluma, no sé si lo sigues, No sé. él es productor. Él sacó un video no hace mucho de la falsedad de las redes sociales, o sea, que decía, básicamente el video decía que el tipo debía el carro, debía un montón de cosas y no sé qué, pero él estaba haciendo un video, Su un parapeto reel, allí. y alquiló un carro. O sea, el carro ni siquiera era de esa persona. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que la gente ahorita, por unos cuantos likes, hacen lo que sea. Sí. Por ejemplo, yo en estos días yo me puse a pensar, pero ¿qué es lo que yo quiero? De hecho, eso en mi concierto de Laura Chimara en el Poet, ahí me di cuenta qué realmente quiero. ¿Te lo preguntaste? Me lo pregunté, Dios mío, esto me gusta, o sea, me sentí bien y dije como que esto me gusta, pero no es por números, ni por vistas, ni por likes, ni nada. Quiero realmente llegar a las personas que realmente quieran escuchar, ayudar. Okay. Quiero expandir, no tengo mucho conocimiento, pero estoy creciendo y obviamente he pasado por muchas cosas en las que yo puedo y siento capacidad de ayudar a muchas personas. Incluso muchísimo más a los jóvenes que están ahorita en el proceso muy brutal porque estamos viendo hoy en día si nosotros no tenemos la capacidad que tuvieron nuestros padres de comprarse una casa, un carro, tener un buen trabajo y hasta ser profesional, hoy en día van a vivir peores cosas. Ahorita mucha gente no tiene cómo pagarse la universidad. Ahorita mucha gente no tiene la capacidad de ser profesional. De hecho, hasta para graduarse en bachiller está siendo como tedioso para los adolescentes ahorita. Sí. Entonces es como que están pasando como por momentos. Entonces me gustaría llegar a mucha gente en ese sentido, no por likes. O sea, yo no quiero que la gente me conozca, no quiero ser famosa. Eso no es lo que yo quiero. Ese no es mi meta. O sea, tú quieres que conozcan tu contenido, más no una fama física, no, que es lo que eso. tú serías. No. Ok. Entonces, ahí identifiqué esa parte de mí. Me gusta, sí. Entonces, pues para finalizar el tema, que ya me fui otra vez, pero ya volví. Aquí volvemos. Pues identificar, ya lo había dicho, identificar el problema, pues lo tóxico, el optimismo tóxico como tal es cuando ya te dañas en el momento de que puedo continuar, cuando realmente sabes que no puedes. Ahí empiezas a dañarte emocionalmente porque tú dices, puta, ¿cómo puedo si no lo tengo? No tengo en este momento las herramientas necesarias para continuar. Si tú tienes que, no es darte por vencido, sino aceptar la situación, lo que está pasando en este momento, no puedo continuar, pues no es el momento. Pausa, darte una pausa, piénsalo, medítalo y busca otras soluciones, porque cuando uno está en un caos, en ese momento uno cancela mente, o sea, uno no ve salida, uno no ve nada, absolutamente nada, y eso es muy malo. Y cuando el optimismo tóxico entra ahí, la frustración es peor. Que uno cae en un sesgo de confirmación tristísimo, que busca contenido que lo daña más todavía. Bueno, eso fue excelente. Bueno, fue todo el tema del día de hoy. Hay una cosa que no hemos dicho, que es que por favor síganos, síganos, danos likes, dale like allí, pero y bueno, comenta.
ponte, no sé, cosas que quieras hablar a futuro, que quieras escuchar. Pon una idea y la llevamos tu idea acá también. De También- hecho, algo por lo que estás pasando, si estás pasando por un momento complicado, o mejor dicho, lo que sientas en este momento lo puedes comentar. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Yo sé que aquí todos Y mira hemos que pasado hace por tiempo cosas. fui bartender y yo escuché una cantidad de personas con un montón de problemas y, o sea, quizás tengo un cierto conocimiento de lo que tú sientes y pasas y te puedo decir, bueno, a tal persona le funcionó esto. Haz algo similar o a lo que, una vivencia de otras personas para que tú veas que no estás solo, que pasas por problemas que también otras personas pasan, que nos pasa básicamente a todos. Por favor, espero estén muy bien, espero se cuiden mucho, espero tengan mucho cuidado con el tipo de lectura que eligen, de contenido que ven. Hay personas que no son tan sanas para seguir y tienen que tener mucho cuidado con eso. Por favor. Porfis, Sería todo. porfis. No se te olvide compartir, no se te olvide comentar y síguenos. Hablamos todo. Chao, chao, chao.